Amén. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Evangelio los 8 días según San Mateo. Amén. En el capítulo número 3, vamos a continuar con la enseñanza así de la semana anterior. Capítulo número 3, verso número 13 al 17. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo número 3, verso 13 al 17. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Sí. Antes de orar, mis amados hermanos, veamos un video introductorio. Si me ayudan solamente con las luces de adelante, les agradecería. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Después que los padres cumplieron con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo soy el que necesito ser bautizado por ti, ¿por qué tú vienes a mí? Deja ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Bien, ¿me ayudan con las luces? Sí, vamos a orar, mis amados hermanos. En el nombre de Jesucristo, mi Señor amado, te pedimos en esta noche que sea tu misericordia moviéndose de una manera muy especial. Háblanos a través de la enseñanza de esta tu palabra. Permite que tu pueblo, mi Dios, el cual se ha dado cita en esta tu casa de oración, salga de este lugar, mi Dios, con la bendición que ellos han venido a buscar. Y mucho más, oh Dios, porque tú eres, Padre amado, Señor, inigualable, y puedes dar a cada uno de tus hijos mucho más allá de lo que ellos puedan pedirte. Dios eterno, permite que en este tiempo cada uno de tus hijos pueda encontrar por medio de esta bendita palabra una respuesta a sus necesidades. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.
Evangelio según San Mateo, capítulo número 3. Luego de que se anunció la semana anterior referente al mensaje que Juan el Bautista proclamaba en su nación, de Israel, sabiendo que este varón fue un instrumento de Dios para poder llevarle a su pueblo un mensaje de arrepentimiento. Y como requisito para poder entrar dentro de los propósitos divinos, Dios estableció el bautismo, o lo que es igual como el lavamiento, así haciendo una similitud a lo que se venía también ejerciendo dentro del tabernáculo o dentro del templo de Dios. La purificación tenía mucho que ver con la purificación dentro de ese lavamiento del bautismo, pero ahora el Señor lo extendía a todo el pueblo, ya que solamente podían ser purificados aquellos que compartían el tabernáculo en el sacerdocio. Es bajo esas condicionantes que en el Evangelio de Mateo capítulo 3, verso 13, luego de la actividad que Juan el Bautista viene realizando, entonces dice la Biblia, verso número 13, Jesús vino de Galilea. ¿A quién? A Juan al Jordán, o al río Jordán. Recuerde que Juan el Bautista no se introducía en las ciudades, sino que la gente salía al desierto para escuchar el mensaje de Juan. Jesús también salió hacia él, y estando en el Jordán, dice la Biblia, salió para ser bautizado por él. Nace una pregunta, una interrogante en el versículo número 13. ¿En qué o para qué se llevaba a cabo el bautismo? Si usted me acompaña al capítulo 3, verso número 2 y verso número 6, hay dos circunstancias muy especiales. La primera, el verso número 2. ¿Qué es lo que proclamaba Juan el Bautista? Diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el versículo número 6 decía: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Dos condicionantes para poder sumergirse en las aguas bautismales. Primer punto, había que arrepentirse. Y obviamente que si había un arrepentimiento era porque también existía, de acuerdo al verso 6, pecados que necesitaban ser confesados. Sí, el salmista David pudo proclamar desde su interior, cuando le había fallado a Dios, que mientras él callaba, sus huesos se envejecían. Ahora, pero si el bautismo tenía estas dos connotaciones, entonces ¿por qué Jesús se sometió al bautismo? Si en su vida no había falta alguna para arrepentirse o pecado cometido que hubiere ofendido a Dios. Jesús da una respuesta valedera cuando Juan trata de impedir que sea Jesús el que se someta a esta demanda del Señor. Cuando usted me acompañe, por favor, al versículo número 14 del capítulo 3, Juan le sale al encuentro y dice: mas Juan se le oponía. Obvio, tenía dos fundamentos de base para oponerse. Él no necesitaba arrepentirse porque él no había cometido pecado. Verso 14, diciendo más bien Juan: yo necesito ser bautizado, o necesito ser sumergido, inmerso en el bautismo que tú traes. ¿Y qué bautismo era el que Jesús traía, a diferencia del bautismo de Juan? Juan traía un bautismo de agua, pero Jesús traía un bautismo en el Espíritu Santo. Mi amado hermano, dice la Biblia en el verso número 11 del mismo capítulo 3 lo siguiente. Juan declara:
yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Era evidente entonces que la postura de Juan el Bautista hubiese sido de rechazo ante la posibilidad de que el santo, el escogido de Dios, si se someta a un requisito para los hombres comunes y corrientes. Pero sin embargo, Jesús estableció un principio que en esta noche nosotros lo vamos a ver de una manera mucho más profunda. Dice el verso número 15, ¿cómo reaccionó Jesús frente a la actitud de Juan? Pero Jesús le respondió, deja ahora, o lo que bien se podría también entender, déjame ahora hacerlo, porque así conviene, recuerde, así conviene que cumplamos toda justicia. Recuerde, mi amado hermano, los que estuvieron la semana anterior habrán tenido en cuenta primeramente que el bautismo que Juan llevaba a cabo no le había nacido a él de su corazón el hacerlo. Dios era el que le había dado la orden de que salga y pregone el evangelio del reino, pero también el bautismo. Él había recibido una orden directa de parte de Dios. Y como Jesús había venido en carne, o digámoslo así, el verbo se había encarnado, ahora como hombre él tenía que someterse a obediencia. Cuando Jesús declara esta palabra en el versículo número 15, le dice a Juan, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, es justo, es necesario que yo me someta en obediencia al requisito que Dios le ha establecido a cada uno de los hombres. Si es, amado hermano, justicia de Dios someterse al bautismo, pero en la actualidad, ¿qué hay de ese requisito? ¿Estaba vigente para Jesús solamente o para el pueblo judío? ¿O de pronto el bautismo también tiene una connotación de obediencia en tiempos presentes? Bueno, veamos primeramente qué es lo que dice nuestro Salvador. Cuando vamos al Evangelio de Marcos, Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 16, verso 15 al 16, el Señor Jesucristo nos declara lo siguiente. Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15 al 16. Ahí Jesús, hablando a sus discípulos, les dice: id por todo el mundo y predicad o proclamad el evangelio o las buenas nuevas a toda, es decir, sin acepción de personas, a toda criatura, a todo ser viviente. El que creyere, y dice ahí, mire la preposición ahí, y, el que cree, y, recuerde que para que una fórmula, diríamos, se complemente, tienen una ecuación, a manera de ejemplo. Dicen A más B es igual a C. Muchos libros de matemáticas usan este tipo de ejemplo. A más B es igual a C. De alguna manera tomo esa ilustración y la ajusto al verso 16. El que creyere más, ¿qué dice? Y fuere bautizado, mira la consecuencia, o el igual, será salvo. Será salvo. Verso número 16. Mas el que no creyere, ¿y por qué no dice ahí? Y no se bautiza, será condenado. ¿Por qué? Porque el que no cree definitivamente no llevará a cabo la otra ordenanza que dispone el Señor. Si alguien cree, acepta
la globalidad del evangelio, incluido el bautismo. Pero si alguien dice que cree, pero no se sujeta al bautismo, está negando lo que cree y no es salvo. ¿Qué le parece? El que acepta a Jesús, acepta también su mensaje, ¿o no? El que acepta ingresar en una institución para laborar en ella, no solamente acepta, ¿verdad?, a su empleador, sino también las normas que el empleador le dispone dentro de ese recinto laboral, ¿o no? Si acepta el empleo, pero no acepta las normas del empleo, entonces los pone en patitas en la calle. ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad que es así? Si acepta al empleador y no acepta las leyes de ese empleador, entonces como consecuencia lo declaran en rebeldía y lo botan. Amado hermano, la palabra de Dios nos está diciendo en esta noche que si alguien ha dispuesto su corazón a creerle a Dios, creer en este evangelio, creer en Jesús como su Salvador, pero se rehúsa a ser bautizado por Él, entonces automáticamente su disque forma de creer se hace inválida. Y como es inválida, entonces muy difícilmente se podría decir que sobre esa vida ha podido operar la salvación. Porque cuando nos acercamos a Dios debemos de tener la convicción de creer que Él es real, que su palabra es real y que Él premia a todo aquel hombre o mujer que le busca, es decir, que le obedece, que vive su palabra. La palabra de Dios es clarísima en ese sentido. El verso número 16 dice: el que cree y fuere bautizado tendrá como consecuencia salvación. Mas el que no creyere, automáticamente se da otra fórmula ahí. Si no cree, será condenado. ¿En qué consiste la condenación? El Evangelio de Juan, capítulo número 3, lo manifiesta con una mayor amplitud. Evangelio según San Juan, capítulo número 3, verso 19. Siempre remarcamos la salvación. Hoy remarquemos la condenación también. ¿Lo tiene? Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación. Veamos en qué consiste. ¿Cómo la define la Biblia? Que la luz vino al mundo. ¿De quién se habla ahí? De Jesucristo, el Hijo de Dios. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Ahora, ¿a qué se refiere con las tinieblas? Más adelante lo va a mencionar. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, y aquí está el asunto, ¿a qué hace referencia cuando habla de tinieblas? A que nuestras obras eran malas. Versículo número 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, no viene a la luz. ¿Por qué causa no viene? Para que sus obras no sean reprendidas. Mucha gente quiere recibir a Jesús, pero no quiere recibir las demandas de Jesús, entre otras cosas el bautismo. ¿Por qué? Mucha gente de una manera equívoca piensa que el bautizarse es tener un mayor compromiso. Déjeme decirle que está equivocado. Mucha gente asocia que el bautismo es meterse algo más en el cristianismo, y como no quieren ese compromiso de algo más, se quedan simplemente en la etapa de creer. Pero la Biblia nos dice que el creer debe de ir combinado con un acto de obediencia. Imagínese que usted esté en el altar, no de aquí de la iglesia, de pronto en el altar, pero para casarse. Viene con su novia, avanza, y en el altar, cuando ella le dice, ya aquí prácticamente diríamos a manera de pronto de comicidad, en la boca del lobo, le dice: ¿te quieres casar conmigo?
y usted le dice no, pero yo te amo. ¿Cómo? Pero si tú me amas, ¿qué impide que te quieras casar conmigo? No, lo que pasa es que no quiero el compromiso legal para de alguna manera esta relación llevarla, sí, de una manera formal. Eso no quiero, pero ten la seguridad que yo te voy a amar de por vida. Amado hermano, mucha gente hace lo mismo con Cristo. Le acepta como Salvador, pero lo niega como Señor. Y cuando, por así decirlo, Jesús lo lleva al altar y le dice, bautízate ahora, demuéstrame que me amas, porque el casamiento es una demostración ¿de qué? De amor. Cuando uno, ¿verdad?, se casa o adquiere un compromiso es porque quiere dejar debidamente o legalmente establecido de que su amor va en serio con esa persona, y tan en serio va que lo avaliza por medio de un documento legal. El documento obviamente que no hace nada, porque hay gente que puede casarse por todas las leyes, pero sin embargo aún así hacerle la vida a su esposa de cuadritos. No es una garantía, pero sin embargo, para poder legalizar el compromiso de amor, entonces van y lo definen casándose. Amado hermano, la primera obra de todo creyente, cuando ha podido establecer en su vida a Cristo como Salvador, es dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Bautizarse. El bautismo solamente se impide cuando, luego de haber aceptado a Cristo, la muerte llama de manera inmediata. Entonces aquel que recibe a Jesús tiene, obviamente por la excepción de la muerte, tiene la ventaja de ¿qué? De seguir a su Salvador al cielo. ¿Por qué? Porque la muerte se anticipó y no le permitió llevar a cabo el requisito del bautismo. Más allá de eso, si tú recibes a Cristo y tienes oportunidad de seguir viviendo, bien puedes cumplir la primera demanda que Dios le hace a todo hijo que le ha recibido, en su corazón. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? No hago la otra pregunta, todavía. Todavía. Ahora, pero muchos podrían decir en esta noche, pero si el recibir a Cristo es suficiente para ser salvo, ¿por qué entonces la Biblia dice que tengo que bautizarme? Es decir, tengo que sumar a Cristo al recibirlo más el bautismo para ser salvo. Es decir, si Cristo hizo de pronto la obra imperfecta que tiene que complementarla con el bautismo, déjeme decirle que no. Hay una carta maravillosa que nos explica más al detalle sobre esta situación. Acompáñeme, mi querido hermano, en el libro de Romanos. Primera de Pedro, después vamos a Romanos. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera epístola, luego vamos a Romanos, capítulo número 6. Primera de Pedro, capítulo número 3. ¿El sacrificio de Jesús en la cruz fue completo para traer salvación? Claro que sí. Pero el bautismo juega un rol importante dentro de esa salvación. ¿Lo tiene ya? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Verso 21. Nos declara el Señor: el bautismo que corresponde a esto, por si acaso en los versos anteriores Pedro estaba anunciando el juicio que Dios hizo recaer sobre la generación desde los tiempos de Noé. Dice el verso 21, y obviamente cuando dice que corresponde a esto es porque por medio del agua Noé y los suyos fueron
salvos. Es decir, que mientras las aguas que sirvieron para levantar el arca y poner a buen recaudo a Noé y a su familia, esas mismas aguas sirvieron para matar a toda la generación de Noé. El bautismo que corresponde a esto, ahora dice ahí, nos salva. Y usted dirá, wow, es decir que Jesús hizo algo que incompleto en la cruz. No, 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 ahí hay una aclaración. Nos salva, pero hay un paréntesis que le va a dar un agregado a ese significado. Nos salva, dice la Biblia, no quitando las inmundicias de la carne. Mucha gente piensa que cuando va al bautismo, sí, ahí se le va a quitar todo tipo de mal, todo tipo de maña. La gente dice, bueno, recibo a Cristo y el Señor me limpió. Pero con el bautismo tengo toda la seguridad que se me va a quitar lo morboso, que se me va a quitar lo mentiroso, que se me va a quitar lo hurtador, que se me va a quitar, sí, todos estos vicios de pronto del tabaco, que todavía me fumo uno ahí en el patio donde nadie me ve. Pensamos muchas veces que el bautismo sirve para esto, pero estamos equivocados. Amado hermano, entregar su vida a Cristo no solamente acarrea salvación. Cuando usted se somete en obediencia, el señorío de Cristo hace en su vida una atadura para que usted se aleje cada día del pecado que lo ha esclavizado. El bautismo es un complemento adicional que tiene el siguiente significado. Léalo, por favor. No quita, dice aquí, las inmundicias de la carne, sino, ¿a dónde apunta el bautismo? Es, dice la Biblia, como la aspiración de una buena conciencia. ¿Hacia quién? El bautismo es un asunto ¿de qué? De buena conciencia. Pregunto, ¿cómo se va usted a su trabajo sabiendo que no ha dejado para la comida? ¿Se va tranquilo con la conciencia? ¿Cómo se va con su conciencia cuando usted, esposa, salió enojada de casa con su marido? ¿Cómo se va de compras así? ¿Contenta y cantando alabanza? ¿O la conciencia golpea y estrella muchas veces, sí, nuestra forma de ser? Amado hermano, el bautismo, dice la Biblia en el verso número 21, es la aspiración de una buena conciencia. ¿Por qué una buena conciencia? Porque no cuestiono el mandamiento, sino que lo obedezco, porque quiero agradar a ese Dios que me ha salvado. Y cuando yo lo hago, entonces mi conciencia está tranquila y no me redarguye de pecado. Si acepto a Jesús, acepto el bautismo. Si no acepto a Jesús, entonces tampoco aceptaré todo lo que Él me diga. Entre otras cosas, el bautismo. La Biblia declara en el verso 21, sí, que es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por eso fue, volvamos por favor al Evangelio de Mateo, capítulo número 3, verso 15. Jesús le dice a Juan el Bautista, déjame hacerlo para poder cumplir toda justicia. ¿Por qué? ¿Qué quería Jesús? ¿O cómo quería Jesús emprender su labor, su ministerio para Dios? Quería empezarlo con una buena, con una limpia conciencia. Quería empezar, sí, no saltándose las disposiciones más básicas para poder iniciar un trabajo, sí, en las manos de Dios. Usted debe de entender, mi amado hermano, que esa justicia debe de ser cumplida. Y no puede ser rechazada por alguien que dice ser, sí, cristiano tan solo porque, sí, ha podido recibir a Jesús. Debe demostrarlo. El bautismo es la primera obra, es la primera acción visible de que usted es un cristiano. Como cuando vuelvo retomando el tema del matrimonio. Así como usted ha demostrado,
sí, su amor con su esposa, casándose o llevándola al altar, de esa misma manera el bautismo es mi primera demostración de obediencia por haber recibido a Jesús en mi corazón. El que creyere y fuere bautizado será. ¿Cuántos están en salvación? Ahora sí pregunto, ¿cuántos se han bautizado? Recuerde esto. ¿Qué garantía hay después de un bautismo? O más bien diría, después de obedecer las demandas de Dios. Sí, cuando uno cumple toda justicia. Acompáñeme por favor al Evangelio de Juan. ¿Qué podríamos recibir si obedecemos lo que Dios y lo que su Hijo amado ha establecido? Evangelio según San Juan, en el capítulo número 14, verso 15 al 17. ¿Cuántos aman a Cristo? Qué bueno. Si me amáis, ¿qué dice el Señor? Guardad. Recuerda, esto no es de labios para afuera. Esto no es de que, hey, mijita, te amo, ¿verdad? Y la maltrata. Esto no es a Cristo. Señor, eres bello y no salgo, sí, a cumplir sus requisitos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mire que está en un verbo imperativo. Eso significa que esa acción se va o se debe cumplir constantemente. Guardad mis mandamientos. ¿Qué sucederá si yo hago lo que el Señor me pide? Verso 16. Y yo, no tú, Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿A quién se refiere? ¿O de quién se refiere? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amado hermano, Dios premia la obediencia, pero también castiga la desobediencia. Amén. Cuando Jesús entonces respondía a Juan diciéndole, déjame que cumpla toda justicia, él quería empezar un ministerio con buena conciencia hacia su Dios. Si tú quieres emprender en esta vida, sí, un verdadero cambio radical, tratando de agradar al Señor, empieza también con una buena conciencia, es decir, sometiéndote entre otras cosas al bautismo que Dios ha establecido. ¿Qué sucedería si no quieres cumplir la justicia divina? Acompáñame al libro de Romanos, capítulo número 1. Romanos, después del libro de Hechos de los Apóstoles. Romanos capítulo número 1. Verso 18 al 22. Esto recae obviamente sobre aquellos que quieren saltarse, entre otras cosas, el bautismo. Y quieren vivir, sí, en las trincheras del evangelio. ¿Cuántos saben que cuando uno va a la guerra, sí, entre otras cosas, sí, se puede ordenar que se hagan trincheras? Una trinchera es una zanja que se hace, ¿para qué? Para ocultarse, sí, sobre todo de los bombardeos que pudieran traer, sí, o caer sobre ti por medio del enemigo. Pero una trinchera no es un lugar de batalla. El batallar está fuera de la trinchera. El problema es que hay muchos cristianos evangélicos
atrincherados y atemorizados por no quererle hacer frente a la batalla. ¿Cuántos están en trinchera? Qué bueno que nadie lo esté. 8. Mira lo que dice el texto. Porque la ira de Dios se revela o se da a conocer. ¿Desde dónde? Desde el cielo, contra toda impiedad. Y también contra, ¿qué dice? ¿Qué es lo contrario a la justicia? Si alguien no se somete al bautismo, ¿entra en la justicia o en la injusticia de Dios? Porque al desobedecer, ¿verdad?, hace parecer a Dios como alguien injusto. Señor, tú me mandas esto, pero a mí me parece que lo que estás mandando está mal. Y como estás mal, estás equivocado. Y el evangelio debe de ser como yo creo que es, pero no como tú me dices que tiene que ser. Amados hermanos, la escritura en ese sentido nos hace ver que Dios está en contra de toda impiedad y de toda injusticia de los hombres. ¿Por qué causa? Porque detienen con injusticia. ¿A quién detienen? ¿A Alá? ¿Y quién es la verdad para los cristianos? ¿Acaso no es nuestro Salvador? ¿Acaso Cristo no proclamó que es Él el camino, la verdad y la vida para nosotros? Y si Él ha establecido un rumbo para poder seguirlo, ¿por qué salirnos de ese camino? ¿Por qué no alinearnos en la senda que Dios ha trazado para nosotros? Recuerda, mi querido hermano, no es como tú quieres, es como Él lo ha establecido. Amén. Tú no puedes ser un cristiano como tú quieres. Tú no puedes vivir una vida cristiana como a ti te parece que es. Debes de ajustarte, sí, a las demandas que Dios ha establecido en tu vida. ¿Y dónde vas a encontrar esas demandas? En la palabra de tu Dios. La Biblia pues nos dice más adelante, en el versículo 21, me adelanto en el capítulo 1 de Romanos, verso 21. Y mira lo que dice. Pues habiendo conocido, aquí no habla de gente que no conoce de Dios, habla de gente que ha conocido a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Pareciera contraproducente lo que se dice, pero Dios no se equivoca. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, ¿qué dice? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus, ¿qué cosa? Tu mente muchas veces quiere gobernar tu vida cristiana. Dios te dice, mi hijo, salga a predicar, y usted dice, sí, está bien, yo voy a salir, pero no ahora, después. ¿Cuándo después? Cuando ya me case. Te casas cuando tenga hijos. Tienes hijos, ¿verdad? Cuando me jubile. ¿Te jubilas? ¿Cuándo? No es conforme a nuestros razonamientos. Es como Dios lo ha establecido. Recuerda, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Verso número 21. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, es decir, oscurecido o entenebrecido. Y profesando ser sabios, más bien, ¿cómo terminamos? Queremos ser más entendidos que Dios. Ahora bien, ¿qué, por así decirlo, qué significado tiene el bautismo cuando nosotros lo tomamos como un acto de obediencia? Recuerda que Jesús no necesitaba el bautismo, pero igual se sometió a él. Pero para Jesús, si el bautismo era, por así decirlo, irrelevante, lo cumplió por obediencia. Pero para nosotros, ¿qué significado tiene? Romanos capítulo 6. Carta a los Romanos, capítulo número 6. Voy a leer del verso 1 al 7. ¿Lo encontró? ¿Qué significado tiene el bautismo para los hijos de Dios? Veamos pues.
¿qué pues diremos? ¿O qué pues anunciaremos? ¿Perseveraremos o viviremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Es decir, conociendo a Cristo, practicaremos el pecado para que cuando nos arrepintamos siempre el perdón de Dios esté recayendo sobre nosotros. ¿Cuál es la respuesta frente a ese abuso de la gracia? ¿Qué dice? En ninguna manera, es decir, jamás, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pregunto, ¿cómo reacciona un muerto frente a las lágrimas? ¿Cómo reacciona un muerto frente a las flores? En el sepulcro, ¿cómo reacciona frente al alboroto que se hace? Está inerte, inmóvil, no se percata absolutamente en nada de su entorno. Ahora, tomo este ejemplo porque la Biblia dice que los que estamos en Cristo Jesús somos, ¿qué cosa? Como muertos. ¿Para quién? Se te pueden pasear 1000 personas, pero tú frente a la tentación debes de estar como frente a la tentación, ojo, frente a la tentación tú tienes que estar como un muerto. Amén. El trago se puede pasear. Te pueden pasar las botellas de whisky por delante. Te pueden hacer todo tipo de invitación. Las mujeres pueden pasearte al revés y al derecho. Pero tú tienes que estar frente a esas provocaciones como un insensible para la provocación, pero muy apercibido para hacer misericordia. Amén. Pablo da este ejemplo por lo que va a venir más adelante referente al bautismo. ¿O no sabéis, verso número 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Ahora, aquí viene un asunto. Este bautismo no es solamente el bautismo de agua. ¿A qué vino el Hijo de Dios? ¿A bautizar en qué? En Espíritu Santo y fuego. Recuerda que aquel que se sumerge en el bautismo de Cristo, sí, está inmerso de su poder. Está inmerso también, sí, de su obediencia. Porque ahora sigue a Jesús por donde quiera que va. ¿Usted se acuerda cuando estudiábamos Apocalipsis acerca de los 144,000? Dice ahí la escritura que ellos caminaban, sí, por donde el Cordero también caminaba. Sí, imitaban, guardaban la palabra, sí, y guardaban el testimonio de Cristo. Dice el versículo número 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿qué le dice? ¿Qué similitud le da? Hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Recuerde cómo debe de actuar un muerto frente a toda provocación. Porque somos sepultados juntamente ¿con quién? Con Cristo, con Él, para muerte por el bautismo. Es decir que el bautismo para un creyente vendría a ser como lo es un anillo para el dedo de la novia. Amén. Debe de ser en sí mismo la firma en el contrato que usted cierra para poder de pronto pactar tal o cual negocio. El bautismo, mi amado hermano, es un sello que usted pone sobre su vida. ¿Para qué? Para morir juntamente con Cristo Jesús. ¿Para quién? Para el mundo. ¿Para quién? Para el pecado. ¿Para quién? Para Satanás, para el enemigo de nuestras almas. Ya fuimos esclavos de él. Ya hicimos lo que él quiso. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ya viciados de todo lo que el mundo nos ha podido dar y de todo lo que el enemigo nos ha hecho experimentar? ¿Quién de los presentes no ha experimentado borracheras? ¿Quién de los presentes no se ha dado a la lujuria?
¿Quién de los presentes en el mundo no se ha ido, mi amado hermano, sí, a experimentar cosas lascivas y todo aquello que ha ofendido no solamente el cuerpo, sino también a Dios? Pues habiendo conocido toda esta inmundicia, venidos a Cristo, recibimos salvación, y el bautismo sella el compromiso, porque morimos para el mundo y salimos del agua a vivir en Cristo Jesús una nueva vida. Así lo declara posteriormente el capítulo 6. El Señor nos dice en el verso 4: porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice el Señor? Andemos en ¿qué cosa? ¿Cómo debemos de seguir? En chisme, en cuento, en pelea, en rencilla en el hogar, estafando, ¿sí?, a la gente. ¿Cómo debemos de salir? La Biblia dice: en vida debemos de andar en vida nueva. Cuando retomamos el Evangelio de Mateo, capítulo número 3, ahora el verso número 16. Luego de que Juan le permite o lo deja a Jesús bajar a las aguas, Jesús, dice la Biblia, después que fue bautizado, recuerde, no antes, sino después. Hay quienes quieren recibir antes lo que Dios solamente da después de obedecer. Amén. Sí, así como cuando a veces los enamorados le piden antes la prueba de amor a las enamoradas. Y no es antes, amado hermano. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? A ver, las señoritas, ¿cuándo? Las doncellas, ¿cuándo? Después. ¿Después de qué? De la fiesta. ¿Ah? ¿Cuándo es? Después del matrimonio. Amén. Amén, señoritas. Bendito. Señoritas, amén. Gloria a Dios. Después que fue bautizado, subió luego del agua. Y entonces, solamente entonces, ¿qué sucedió? Y he aquí los cielos le fueron. Mira, cuando uno obedece, amado hermano, ¿qué pasa con los cielos? ¿Qué pasa con los cielos? ¿Por qué los cielos ahora se abren? ¿Por qué ahora hay pleno acceso? ¿Por qué? Porque estás ¿en qué? En obediencia. Ahora entenderás, mi querido hermano, por qué a veces los cielos se han cerrado tanto tiempo. Porque la obediencia no te identifica con tu Salvador. Él tiene que ser también tu Señor. Y siendo Él tu dueño y tu amo, tú no cuestionas lo que Él te dice. Tú obedeces, sí, a lo que Él te manda. La Biblia declara en el verso 16, entonces, ¿verdad?, los cielos le fueron abiertos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué recibió Jesús? Recuerda la promesa que hizo en Juan capítulo 14. Si me amáis, ¿qué dice? Yo rogaré al Padre y Él les enviará otro consolador. ¿A quién? Al Espíritu Santo de verdad. Ahora, como Él se sometió en obediencia por esa justicia, ¿qué le concedió Dios? ¿O qué le envió Dios? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como, dice ahí, como paloma. Pero no solamente que descendía, sino que la Biblia dice, y venía. Es decir, que se reposó o reposó sobre él. Mira que los profetas mencionan que en Jesús reposó toda la deidad del Espíritu Santo. Los 7 espíritus de Dios, sí, que son el complemento, yo diría, total, absoluto. Los dones absolutos vinieron sobre el Salvador. La Biblia declara, mi amado hermano, que Él recibió un precioso galardón. ¿Por qué? Porque se decidió, ¿a qué cosa? A cumplir
toda justicia. Ahora pregunto, si Él, siendo perfecto, cumplió algo que no debería de haber cumplido, pero lo cumplió, ¿cuánto más nosotros que somos imperfectos? ¿Cuánto más nosotros, amados hermanos, que necesitamos de parte de Dios toda su ayuda y todas sus reglas y mandamientos para vivir una vida conforme a su voluntad? Avancemos por favor al Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan. En el capítulo número 12. Versículo número 17 al 18. Evangelio 8, Evangelio según San Juan capítulo 8, verso 28 al 29. Ahí estamos. Luego vamos al siguiente. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso número 28 al 29. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor. Les dijo pues Jesús, ¿a quiénes? A los suyos: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, eso hablando de su muerte en la cruz, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino, y recuerda esto, que según me enseñó el Padre, ¿qué dice el Señor ahí? Así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Pero ¿por qué nunca lo ha dejado solo? Ahí tiene la fórmula. ¿Qué dice ahí? Porque yo hago siempre, ¿qué cosa? Lo que le. Cuando Jesús se sometió al bautismo, ¿cuál fue la primera reacción de Dios frente a ese acto de obediencia? ¿Por qué? Porque le estaba agradando. ¿Qué fue lo que le dijo? Sí, Mateo capítulo 3, versículo 17. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo que a Él le agrada, amado hermano. Tú debes de entender que cuando tú le obedeces a Dios, estás agradando. Dios se pone contento, se agrada de tus acciones, se agrada de tu forma de ser, se agrada, sí, de tu obediencia, porque sabe muy bien que ese es un hijo que está cumpliendo, sí, con su padre en todo lo que él ha demandado. La Biblia, mi amado hermano, no en vano, sí, nos reitera en varias oportunidades que cuando uno agrada a Dios, cuando uno se somete en ese agrado, sí, el Señor ha prometido estar con nosotros. Pero ¿qué acontecería cuando alguien no quiere vivir, luego de conocer las demandas, no quiere vivir agradándole a Dios, pero quiere cumplir otras cosas para suplir o para reemplazar, sí, lo que Dios demanda? Hay gente que parece mentira, que quiere cumplir. De pronto se me ocurre, yo sé que aquí voy a meter el dedo en la llaga. Hay gente que dice: bueno, yo no me bautizo, pero diezmo. Está bien, yo no diezmo, pero salgo a predicar. ¿Ah? Hay quienes pueden decir: está bien, yo ni diezmo ni salgo a predicar, pero voy a los cultos. Amén. Amén, iglesia. Como que metí el dedo así muy, ¿no?, en llaga, pero sangrante parece. ¿Qué sucede cuando alguien toma ese estilo de vida? ¿Quieres saber? Venga conmigo a la Biblia. Antes de ir acá, vamos primero a Salmo, que aquí está más suave. 147.
Salmos capítulo 147. Vamos a suavizar con este. Verso 10 al 11. Salmos capítulo 147, verso 10 al 11. Mira lo que dice el Señor acá. No se deleita, hablando del Señor, no se deleita, es decir, no se contenta en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad, ¿sí?, del hombre. Cuando se refiere a esto, obviamente se refiere a las destrezas o a las habilidades que alguien puede, sí, manifestar. Verso 10. Verso 11. ¿En qué entonces se deleita o se complace o se agrada a Dios? Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Es decir, en los que, cuando habla de temer, hablan de que aquellos que, queriendo agradar a Dios, se guardan de no ofender a ¿quién? Al Señor. Viven una vida de tal naturaleza que cuando se ven expuestos frente al pecado, frente a la tentación, sí, son tan cuidadosos que dicen no. Porque si yo me meto en ese lugar donde está fulano y sutano, de seguro que yo también voy a hablar más de la cuenta. Entonces mejor ni voy. Es decir, que se pone a buen recaudo y no pone su vida en riesgo para caer. ¿Para qué? Para no ofender a ¿quién? A su Dios. Hay quienes de pronto juegan con el pecado de esa manera. Saben que allá está la cháchara. Saben que allá está el holgorio. Saben que allá están los bocas sucias y dicen, ahí voy donde mis panas, ya vengo. Obvio, pues, amado hermano, el que con lobo se junta. ¿Verdad que sí? Pero vamos a lo fuerte. Ya pasamos el bocadito. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera carta de Samuel, capítulo 15. ¿Lo tiene? Verso 22 en adelante. Dios hablándole a un rey. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes aquí? Entonces para nosotros la palabra. Y Samuel dijo, Samuel era un profeta, se complace Jehová tanto, ¿en qué cosa? Póngale asunto a esto. ¿En qué cosa? En holocaustos. Recuerde, ¿quién había ordenado los holocaustos para la limpieza de los pecados? ¿Quién lo había ordenado? Dios mismo. ¿Quién había estipulado cómo tenían que ser los sacrificios, las víctimas, para poder presentarlas dentro de ese sacrificio? Dios mismo. Pero sucedió algo. La gente se acostumbró a ser de pronto tradicionalista. Se acostumbró a una vida religiosa monótona, de que trató de reemplazar, mire, la santidad con el ritualismo del culto, pensando que cumpliendo con estas demandas, su vida de pecado iba a pasar por alto. Y llegó un momento en que Dios se hastió. Dios dijo, hasta aquí todos los rituales. Hasta aquí todas las formas o las maneras en que tú quieres rendirme culto. Y es justamente lo que el Señor va a advertir. Se complace, dice el verso 22, tanto en holocaustos y víctimas, como en qué, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, óyelo bien, mi amado hermano. Ciertamente el obedecer es, ¿qué cosa? Es mejor que los sacrificios, y el prestar atención
que la grosura. ¿De qué servirá un diezmo si tú sigues viviendo con 2 o 3 mujeres? Pregunto yo. ¿De qué servirá una ofrenda si todavía golpeas y maltratas e insultas y denigras a tu esposa? ¿De qué servirá? ¿De qué servirá que te pongas a leer todos los días la Biblia? Si cada vez que tienes oportunidad, tu lengua va más allá de tus dientes, denigrando a tu prójimo que ha sido creado, sí, a imagen de Dios también. ¿De qué servirá, mi querido hermano, no faltar a ningún culto? Si a la verdad todavía allá en tu trabajo, tus negocios son de mentira, de hurto y de estafa, ¿de qué servirá? Tú debes de entender que el Señor se complace más allá en los sacrificios. ¿Sí? ¿En qué? En la obediencia y en el estar atento a su palabra para disponerse a obedecer. El bautismo es un requisito no del hombre ni de la iglesia. Viene de Dios mismo, dado del cielo a los hombres. Y todo aquel que pasa por alto el gran requisito, automáticamente entra en desobediencia con su Dios también. ¿Cuántos están entendiendo? Pero ten cuidado. No pretendas que con el cumplimiento de ese requisito tu vida siga empuercada luego de bautizarse. El bautismo no es una garantía, amado hermano. El bautismo simplemente es un acto de buena conciencia hacia su Dios. Y el hombre o la mujer que se somete a Él lo hace porque quiere agradar a su Señor. Y entre otras cosas decide bajar a las aguas para seguir siendo santo, para seguir siendo honesto, para seguir siendo fiel al Dios que lo ha salvado por medio de Jesucristo. Por eso se bautiza. El Señor dice en el verso 22, en su parte media, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado, óyalo bien, porque como pecado de adivinación. ¿Cómo te considera Dios cuando no quieres obedecer y estar atento a su voz? ¿Cómo lo considera? Como pecado de ¿qué? De adivinación o de hechicería. Es la rebelión. Y como ídolos e idolatría. Y esto va para aquellos que quieren ser duros. La obstinación. Yo sé que muchos van a salir de este culto diciendo, está bien lo que ha dicho el predicador, pero igual a mí no me interesa, y se va también. Hay muchos que de pronto podrían decir en el corazón, se oyó bonito, lo leí, pero no me interesa. Perfecto, el problema no es conmigo, ni con la iglesia. Tú te metes en un problema con Dios. Porque si sales con un corazón rebelde o obstinado, la Biblia dice que te asemeja como a un ser que entra o practica adivinación, o eres un idólatra más. ¿Por qué? Porque bajas a Dios de tu altar y pones ahí tu orgullo, tu ego, tu forma de rendir culto a Dios. Debes de entender, mi amado hermano, que la palabra para ese rey fue tan dura y tan severa que hasta ese día Dios sí, lo había establecido bajo la gracia de un imperio. Ese día Dios le quitó el reinado a Saúl. El verso 23 termina diciendo, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para no ser, ¿qué cosa? Jesús, frente a la demanda de Dios, no la rechazó, pudiéndola haber rechazado. Él pudo haber dicho para sí, pero si yo soy el Hijo de Dios,
y yo no tengo pecado, y yo no tengo de qué arrepentirme, me paso por alto el bautismo. Pero el santo se asemejó a los hombres y dijo: yo lo voy a hacer porque quiero cumplir toda justicia. Entendamos pues, para concluir, Mateo capítulo 3 verso 17. Recuerda, luego de esto dice la Biblia, hubo una voz, no de la iglesia, no de Juan. ¿De dónde venía esa voz? ¿Cuántos quisieran escuchar esa voz después de obedecer? No antes, amado hermano, es después. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos quieren complacer a su Padre Celestial? Seguro. Si usted en esta noche, por medio de esta enseñanza, ha recapacitado en sus caminos y por medio de esta verdad ha podido sacar de sus ojos la venda en la que ha estado viviendo, le invito a hacer una oración, a recapacitar en sus caminos, a pedir perdón si ha ofendido a su Señor o si ha demorado lo que debió haber hecho hace muchos años atrás, y ponga su vida en la senda que Dios ha trazado para usted, y de seguro Dios le honrará, porque todo aquel que ama a su Señor y guarda sus mandamientos, Dios también le dará de su Santísimo Espíritu para seguir fortaleciendo su comunión, sí, con la iglesia de su Dios. Amén. Oremos pues, inclinados nuestros rostros. Digamos a nuestro Señor: amado Dios, en esta noche o hasta esta noche he tenido conflicto contigo. Hace mucho tiempo he sabido lo que he tenido que hacer, pero me he endurecido o he puesto a un lado lo que yo tenía que haber hecho. No solamente bautizarme, sino enmendar mi mala manera de vida. Señor amado, te pido me otorgues una nueva oportunidad, ya que ahora conozco que Jehová salva, responde y respalda a aquel que hace su voluntad. Oh mi Dios, no me permitas volver a flaquear. No me permitas, mi Dios, que mi vida caiga y luego me lamente. Salva, Jehová. Invoco tu nombre en esta noche. Óyeme en este día de mi angustia, porque estoy cansado de hacer lo que a mí me parece. Permíteme tener este precioso fruto. Permíteme alcanzar junto a tu diestra la victoria que tanto me ha costado obtener. Quiero salir de esa trinchera. Quiero brincar al terreno donde la guerra está en su apogeo y donde solamente los valientes arrebatan la corona de la vida. Ya no quiero pasar desapercibido. Quiero tomar tus armas, Señor. Quiero ponerme la armadura de mi Dios.
toda la armadura, yelmo, escudo, sandalias, el cinto, la espada. Oh mi Señor, equípame para la batalla. El bautismo, oh Dios, es algo tan preciado por ti. Tanto valor tuvo que tú mismo, dándome ejemplo, cumpliste la ordenanza. ¿Quién soy yo para saltarme, para dejar a un lado lo que tú, mi Dios, con diligencia llevaste a cabo? Oh mi Dios, yo te doy gracias porque mi actitud ha cambiado y a partir de hoy mi vida preservará junto a ti, oh Dios, todos tus mandamientos, porque todos ellos tienen valor e importancia para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a la iglesia, y la gloria es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.